Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 9 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Hoy vamos a trabajar en el concepto de funciones inversas. Vamos a iniciar definiendo la estructura que debe cumplir una función para llamarse una función inyectiva. Vamos a analizar por medio de rectas horizontales en el plano cartesiano cómo una curva que represente una función puede catalogarse como una curva de una función inyectiva, y posteriormente vamos entonces a definir la estructura de las funciones inversas, las propiedades que se cumplen entre ellas, y vamos a resolver ejercicios analizando si determinadas funciones cumplen la condición de ser invertibles o no, y cómo hallar su inversa en el caso que sea afirmativo. Vamos a comenzar entonces introduciendo el concepto de una función inyectiva. Vamos a decir que una función es inyectiva, o 1 a 1, que es el nombre alterno que se usa para una función inyectiva, si se satisface la siguiente condición. La condición es la siguiente: si consideramos dos imágenes iguales para la función f, ¿sí?, en las preimágenes x1 y x2, y esta condición de considerar dos imágenes iguales hace que esas preimágenes sean las mismas, y que eso ocurra para cualquier par de preimágenes en el dominio de la función, ¿sí? Si consideramos dos imágenes para una función determinada iguales, y esa consideración hace que precisamente las preimágenes sean las mismas, entonces esa función f en cuestión es una función inyectiva. Si lo analizamos de otra manera, podríamos decir de forma equivalente que una función f será inyectiva si consideramos dos preimágenes distintas para las cuales encontramos que sus imágenes también son distintas, ¿sí? Entonces, una función que ya previamente habíamos analizado qué características tenía que cumplir una relación para llamarse función, será ahora una función inyectiva si para dos imágenes iguales sus preimágenes son iguales, y eso ocurre para cualquier par de valores en el dominio de la función. Vamos entonces a analizar de una manera gráfica y haciendo uso del criterio de la recta horizontal cómo es que a partir de la curva que representa una función podemos determinar si esa función es o no una función inyectiva, ¿sí? Entonces lo que vamos a considerar es lo siguiente: si toda recta horizontal que tracemos en el plano cartesiano corta a la gráfica de la función f exactamente en un punto, entonces esa curva que representa esa función f es precisamente la curva de una función inyectiva o 1 a 1. ¿Cómo podemos analizar gráficamente la situación? Consideremos en el plano cartesiano la siguiente función. Consideremos en el plano cartesiano la función que está representada por la curva que he trazado en color amarillo. Podremos afirmar que esa función que está siendo representada por la curva en color amarillo es una función inyectiva si cuando tracemos rectas horizontales en ese plano cartesiano, cada una de esas rectas o alguna de esas rectas corta a esa curva en exactamente un punto. Si lo corta en exactamente un punto, esa curva representa una función inyectiva. Si no, entonces esa curva no representa una función inyectiva. Si hacemos el análisis para el caso particular de la recta horizontal que tracemos en esta parte del plano cartesiano, nos damos cuenta que para esa recta horizontal lo que está ocurriendo es que está tocando a la curva en 1, 2, 3, 4,
5 y podrían ser más si seguimos definiendo la curva con la trayectoria que ya muestra. Como esa curva horizontal que hemos trazado en el plano cartesiano toca la curva de la función en más de un punto, entonces esa curva en amarillo no representa una función inyectiva. ¿Eso está claro hasta allí? ¿Cómo podemos representar esta situación en diagramas de Venn? Esta situación que tengo en el plano cartesiano puede estarse representando en diagramas de Venn de la siguiente manera. Consideremos que este valorcito es un valorcito A, un valorcito B, C, D y E, para los cuales las imágenes en cada uno de esos valores, si vamos a decir que está la función f, entonces la imagen de la función bajo el elemento A, la imagen de la función bajo el elemento B, bajo el elemento C, D y E, es siempre la misma y es un valorcito que digamos que voy a llamar K. Entonces, ¿cómo estaríamos representando en diagramas de Venn esa situación? Estaríamos diciendo que esa función f, que asigna a los valores A, B, C, D y E, la siguiente imagen está teniendo la siguiente estructura. A lo envía en K, a B lo envía en K, a C lo envía en K, D lo envía en K y E lo envía en K. Es función, porque de la definición de función se tiene que, para cada elemento que está en el conjunto de salida, se le está asignando exactamente un elemento en el conjunto de llegada. ¿Cuál elemento? K. Pero resulta que esta función, que gráficamente la podemos representar en el plano cartesiano de esa manera y en diagramas de Venn de esa manera, lo que está mostrando es que no hay un comportamiento uno a uno entre elementos del dominio y elementos del codominio de la función. No hay un comportamiento uno a uno, porque resulta que a todos los elementos del dominio los está mandando exactamente en uno. Esta función no es uno a uno. ¿Eso está claro hasta allí? Podremos representar ahora una función, una curva de una función que sí sea inyectiva y analizar cómo es el comportamiento en la gráfica por medio de la recta horizontal y en los diagramas de Venn, para que identifiquemos en las dos representaciones cómo identificar cuándo una función es 1 a 1 y cuándo no lo es. Entonces podemos considerar nuevamente un plano cartesiano. Para este plano voy a considerar ahora una función lineal por mostrar una función particular. Voy a mostrar esta función lineal, ¿sí? Y resulta que voy a considerar varios valorcitos para esa función lineal, ¿sí? Voy a considerar, primero que todo, varias rectas horizontales para aplicar la prueba de la recta horizontal. Trazamos una recta horizontal, puede ser esta. Trazo otra recta horizontal, trazo otra recta horizontal, ¿sí? ¿Qué tiene que cumplirse por el criterio de la recta horizontal para afirmar que esa curva de esa función, que en este caso es una línea recta y la tracé con color amarillo, representa una función inyectiva o no? Que cada recta horizontal o alguna de esas rectas horizontal toque la curva en exactamente un punto. ¿Qué está pasando para esa situación particular? Lo que está ocurriendo es que si analizamos la primera recta horizontal, tocó la curva en exactamente un punto, no la tocó más de una vez. Si analizamos la segunda recta horizontal, tocó la curva en exactamente un punto, tampoco la tocó más de una vez. Y es lo mismo que ocurre en la tercera recta horizontal. Y pudiéramos trazar más rectas horizontales y en cada una de ellas lo que ocurre es que esas rectas horizontales están tocando la curva en exactamente un punto. Si analizamos los valores para cada una de esas rectas, los valores en donde tocaron la curva, tendríamos que, por ejemplo, este valorcito lo podemos llamar A, este valorcito lo podemos llamar B, y este otro valor
lo podemos llamar C. Para cada uno de esos valores, si consideramos que esa función ahora se llama G, entonces tendríamos que la imagen de la función G bajo el elemento A es lo que llamaremos, digamos, L, este valorcito. La imagen de la función bajo el elemento B es lo que vamos a llamar, digamos, M, este valorcito. Y la imagen de la función G bajo el elemento C es lo que podríamos llamar N, este valorcito. ¿Cómo representar eso en diagramas de Venn? Consideramos ahora los dos conjuntos, la función que se define con la regla de correspondencia de esos dos conjuntos que la hemos llamado G, y lo que hace es que al elemento A lo envía en L, al elemento B lo envía en M y al elemento C lo envía en N. ¿Qué podemos ver por medio de la representación de estos diagramas? Lo que podemos ver es que sí hay un comportamiento uno a uno entre elementos del conjunto del dominio y elementos del conjunto del codominio. Por eso la representación de la función G, que está haciendo mediante una recta, es una función que en efecto es una función inyectiva o uno a uno, y podemos visualizarlo en las dos diferentes representaciones que tenemos para una función dada cualquiera. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, veamos entonces ejemplos particulares de funciones que sean inyectivas o de funciones que no sean inyectivas, trayendo a colación y recordando las gráficas de funciones que ya hemos trabajado en las clases anteriores. Por ejemplo, en pantalla tenemos la gráfica, una parábola que representa una función cuadrática. Tenemos entonces la estructura algebraica de la función y la representación gráfica de esa función cuadrática. Estamos afirmando que esta función cuadrática, cuya expresión algebraica es x a la 2 más 1 y cuya representación gráfica es esta parábola que abre hacia arriba y está trasladada una unidad verticalmente hacia arriba, es una curva que no representa una función inyectiva, porque en el caso particular de considerar una recta horizontal, la que voy a trazar, nos encontramos que para esa recta horizontal en particular está ocurriendo que está tocando la curva en dos puntos. Y como lo que tenía que ocurrir para que esa función en efecto fuera una función inyectiva es que cualquier recta horizontal tocara la curva en exactamente un punto, está violentando precisamente esa condición, la está tocando en más de un punto, de hecho la está tocando en dos, y entonces por eso esta función no es inyectiva. ¿Eso está claro hasta allí? Si hiciéramos la representación mediante los diagramas, tendríamos la siguiente situación. Tenemos la función f, hemos llamado la función f, que tiene la estructura algebraica x a la 2 más 1, y que lo que está haciendo de manera particular, considerando estos dos puntos, estas dos parejas ordenadas en el plano, ¿sí?, es que está tomando en el caso particular el valor menos 1 y lo está enviando ¿en qué valor? Lo está enviando en el resultado 2. Pero está cogiendo otra preimagen diferente, digamos el número 1, y la está enviando nuevamente a la imagen 2. ¿Qué está ocurriendo allí? Que para dos preimágenes distintas no se está cumpliendo que las imágenes también sean distintas. Se está violentando la condición. Recordemos que la definición que acabamos de dar para que una función fuera inyectiva es que o consideramos dos preimágenes distintas y mostramos que eso implica
que las imágenes para cada una de esas preimágenes sean también distintas, o consideramos dos imágenes iguales y mostramos que esa condición implica que necesariamente las preimágenes también sean las mismas. Para el ejemplo en el diagrama, verificamos que estamos en la primera condición, ¿sí? Una de las formas de analizar que una función sea inyectiva. Estamos considerando dos preimágenes distintas, en este caso el -1 y el 1, que son valores distintos. Y para que fuese inyectiva la función, tendría que ocurrir que las imágenes también fueran distintas. ¿Y qué está ocurriendo? Que las imágenes son iguales. Es el mismo valor para ambas funciones. ¿Estamos allí? ¿Está claro eso hasta allí? Excelente. Analicemos otra curva que represente otra función de las cuales ya hemos trabajado en las clases anteriores y le hacemos el análisis si en efecto esa curva representa una función inyectiva o no la representa. Vamos a analizar la curva que tenemos en pantalla. Resulta que esa curva que tenemos en pantalla es la curva que representa una función cúbica, pero que está trasladada verticalmente hacia abajo una unidad, ¿sí? Si este es nuestro origen de coordenadas, la curva que teníamos como una curva básica de las funciones cúbicas, la hemos trasladado verticalmente hacia abajo una unidad y tiene esta estructura. Ahora, ¿será esta curva la curva de una función inyectiva? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí lo es. Es una curva que representa una función inyectiva. ¿Y por qué lo es? ¿Por qué podemos afirmar ese hecho? Porque la recta horizontal que tracemos, cualquier recta horizontal que tracemos a esa curva, está tocando la curva en exactamente un punto, ¿sí? O sea que si lo analizáramos en los diagramas, tendríamos, en el caso particular, si esta es la función que hemos llamado f, que en particular al elemento 1,44 le está asignando el valor de 2, podemos tomar, por ejemplo, otro valorcito. Podemos considerar este punto. Y entonces para ese punto tendríamos que estamos considerando el valor 0 en x, y ese valor 0 en x nos lo está enviando al valor -1. Y estamos verificando que sí se da un comportamiento 1 a 1 entre elementos del conjunto que hemos llamado dominio y elementos del conjunto que hemos llamado codominio. ¿Sí? Eso está claro hasta allí. Si lo miramos desde la definición, para que esa función fuese inyectiva, tendría que ocurrir o que en el caso de considerar dos preimágenes distintas, lo que ocurría es que las imágenes para cada una de esas preimágenes también eran distintas, o también podríamos hacer el análisis de considerar dos imágenes iguales, y para el caso de considerar dos imágenes iguales, el análisis mostraría que eso implica que las preimágenes sean precisamente las mismas. ¿Cómo podemos verificar por medio del diagrama esta condición? Estamos considerando, estamos en la primera forma alterna de analizar si una función es inyectiva o no, estamos considerando dos preimágenes distintas, en el caso particular el valor 1,44 y el valor 0, son valores distintos, y para ellos estamos encontrando que sus imágenes son también distintas. 2 es distinto de -1. Entonces, para ese caso particular, entonces estamos verificando que en efecto esa curva
sí representa una función que puede llamarse inyectiva. ¿Eso está claro hasta allí? Excelente. Teniendo presente la estructura que debe cumplir una función para llamarse inyectiva, entonces vamos a definir las funciones inversas. Y resulta que para poder hablar de una función inversa, vamos a tener que considerar funciones que sean particularmente inyectivas. Una función que no sea inyectiva, a esa función en particular no se le puede calcular una función inversa, no se puede, ¿sí? Entonces, por eso era necesario analizar el concepto de una función inyectiva para definir ahora una función inversa. ¿Cómo la vamos a definir? Vamos a considerar una función f que va de un conjunto referencial, llamémoslo A, en un conjunto B, que lo que hace es que a cada valorcito X que pertenece a ese conjunto A, lo envía en una imagen de la función f bajo el elementico X, ¿sí? Que es lo que normalmente llamamos Y. A un X lo envía en un Y, que es el f de X, que pertenece al conjunto B, y además esa función que estamos considerando es una función inyectiva, es decir, tiene el comportamiento de ser 1 a 1. Para esa función en particular, vamos a definir la función inversa de f, que la vamos a denotar por f a la menos 1, y va a ser la función de vuelta, es decir, va a ser la función que ya coge un elemento del conjunto B y lo envía en un elemento del conjunto A, la relación inversa que teníamos para la función f, ¿sí? ¿Qué hace? Coge un elementico X, digamos, que pertenece a ese conjunto B y lo envía en la imagen de la función f a la menos 1 bajo el elementico X que va a pertenecer ahora al conjunto A. Es la función de vuelta. La función inversa es la función de vuelta. Si yo tengo una función f inyectiva que va de A en B, entonces la función inversa de f, que se denota como f a la menos 1, es la función que va de B en A, se devuelve. ¿Qué condiciones y qué características cumple la operación composición entre una función y su función inversa? Ahí sí, como lo analizábamos en clases anteriores, que mirábamos que la composición de funciones no era conmutativa, salvo que realizáramos la operación composición entre una función y su inversa. Pues ahora lo vamos a verificar. Vamos a darnos cuenta que la composición entre la función inversa de f y la función f da precisamente la identidad, y si hacemos la composición al contrario, o sea, componemos f con f inversa, también el resultado va a ser la identidad, va a ser x. Es decir, podemos pensar que la composición de funciones, una función con su inversa, cumple la propiedad conmutativa, arroja el mismo resultado. Solo que, teniendo en consideración que el valorcito x, la identidad que arroja la composición de f inversa con f, es el elemento x que pertenece al conjunto A, que era el dominio de la función f, que es la interna. Y la composición de f con f inversa, que también da la identidad x, ese x es un elemento que pertenece al dominio de la función inversa. ¿Cuál era el dominio de la función inversa? B. Esa es la consideración que hay que tener. Pero los resultados de esas composiciones en ambos casos son los mismos. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, entonces comencemos a verificar estos hechos con ejemplos particulares. Voy a definir la función f como la función que está dada por la estructura 4x menos 28, y voy a definir la función g como la función que está dada por la estructura algebraica 7 más x cuartos. Y estoy pidiendo en este caso
que verifiquemos que esa función f definida de esta manera y la función g definida de esta otra manera son inversas la una de la otra. Es decir, g es la función inversa de f y a la vez f es la función inversa de g. ¿Cómo vamos a verificar ese hecho? Vamos a verificar que la composición de funciones de f con g y de g con f en ambos casos arroja como resultado x. Si eso se verifica, entonces podemos concluir que en efecto f y g son inversas la una de la otra. Si no, entonces f y g no son inversas la una de la otra. ¿Eso está claro hasta allí? Vamos a comenzar verificando la primera composición. F compuesto G de X. ¿Qué significa verificar la composición de F con G? Significa que vamos a evaluar la función F en la función G. Pero ya conocemos las estructuras algebraicas de la función G y también de la función F. Entonces, vamos a evaluar la función f en la función g, que tiene la estructura de 7 más x cuartos. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, ahora vamos a tener presente que ya verificaron que sí se obtiene x. Voy a terminar de hacer la verificación. Lo que vamos a analizar ahora es que la nueva variable en donde voy a evaluar la función f es toda la estructura de la función g. Es decir, en f voy a cambiar x por toda esta expresión. ¿Sí? Voy a reemplazar x por toda esa expresión. ¿Qué me queda? 4 que multiplica a 7 más x cuartos y eso a su vez se está restando con el número 28. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, hagamos las operaciones entre fraccionarios que hay dentro del paréntesis. Y tenemos 4 que multiplica a 7 por 4, 28, más x dividido 4. Y eso a su vez se está restando con 28. ¿Vamos bien hasta allí? Ahora, 4 multiplica y 4 divide. Podemos cancelar ese factor común 4 y nos queda 28 más x menos 28. Pero nuevamente, 28 suma y 28 resta. ¿Qué podemos hacer? Cancelarlos y nuestro resultado final es x. Hemos verificado hasta ahora que la composición de f con g sí da x. Eso no nos garantiza todavía que f y g sean inversas la una de la otra. ¿Sí? Eso no nos garantiza todavía. ¿Qué tenemos que garantizar? Que la composición contraria, la conmutatividad, arroja el mismo resultado. Es decir, que cuando verifiquemos G compuesto F, el resultado que vamos a obtener es también la identidad. Y allí sí decimos, muy bien, F y G son inversas la una de la otra. ¿Qué significa componer G con F? Que vamos a evaluar la función G en la función F. Pero es que la estructura para la función f la conocemos. Entonces es evaluar la función g en la expresión 4x menos 28. ¿Qué significa eso hasta allí? Que vamos a cambiar ahora la variable x que teníamos para la función g por toda la expresión 4x menos 28. Vamos a evaluar en la función g. En vez de ese valor x,
vamos a evaluar el valor 4x menos 28 y vamos a mirar, a tratar de verificar que el resultado que obtengamos sea precisamente x, la identidad. Vamos a mirar cómo nos queda. Entonces tenemos que es 7 más ese x que ahora es toda esta expresión, 4x menos 28, y está dividido entre 4. ¿Eso está claro hasta allí? Vamos a hacer operación entre fraccionarios. Entonces, 7 por 4, 28, más 4x menos 28, dividido 4. ¿Qué encontramos acá? Encontramos que mientras 28 suma, 28 resta en el numerador. Entonces, si 28 suma y 28 resta en el numerador, se cancelan. ¿Qué expresión resultante nos queda? 4x sobre 4. Y finalmente, como 4 multiplica y 4 divide, también se cancelan, y entonces, ¿qué obtenemos como resultado final? X. Si ambas composiciones nos arrojaron el resultado de X, es porque en efecto F y G son inversas la una de la otra, ¿sí? ¿Eso está claro hasta allí? Excelente. Muy bien. Analicemos esta otra situación. Analicemos por qué la función f de x, definida como x a la 2 más 1, es una función que no tiene inversa. ¿Quién me dice por qué la función f de x, definida como x a la 2 más 1, es una función que no tiene inversa? ¿Por qué? Porque podremos afirmar que la función f de x, definida como x a la 2 más 1, es una función que no tiene inversa. ¿Qué condición hemos impuesto para poder definir la inversa de una función? Excelente. ¿Por qué podemos afirmar que f de x, definida como x a la 2 más 1, no tiene inversa? Entonces nos empezamos a devolver. Porque es que resulta que para poder considerar la inversa de una función, esa función tiene que ser, primero que todo, inyectiva. Entonces nos preguntamos, ¿será que f de x, definida de esta estructura, es inyectiva? Entonces nos seguimos devolviendo. ¿Cómo será que podemos verificar si f, definida de esta manera, es inyectiva? Entonces podemos hacer uso, en este caso, que no nos condicionan nada, haciendo la prueba de la recta horizontal. Excelente. Y nos damos cuenta que por la prueba de la recta horizontal, esta función está siendo tocada más de una vez por una recta horizontal. O sea que no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no se le puede calcular inversa. Entonces por eso se concluye que esta función no tiene inversa. ¿Eso está claro hasta allí? Voy a hacer todo el análisis. Vamos a ayudarnos de la gráfica de esa función cuadrática, que por las clases anteriores, por las herramientas que ya tenemos, por lo que hemos aprendido, ya podemos graficarla. Voy a considerar entonces el plano cartesiano. Digamos que se nos olvidó que esa función es una traslación de una cuadrática. Digamos que se nos olvidó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar una tablita de valores y voy a considerar valores para x, y en dependencia de esos valores para x voy a encontrar valores para f de x.
Entonces yo voy a considerar, digamos, se me ocurre considerar el valor de -2, de -1, 0, 1 y 2. Quiero considerar todos esos valores. Entonces empiezo a hacer el análisis particular. Cuando x valga -2, ¿cuánto vale la función f de x? Si x vale -2, ¿cuánto vale la imagen f de x para ese valor -2? Excelente, muy bien, Institución Educativa Rural El Jordán. Vale 5. Consideremos ahora que x vale -1. ¿Cuánto vale f de x para cuando x vale -1? 2. Muy bien. Si x vale 0, ¿cuánto vale f de x cuando x vale 0? 1. ¿Y cuánto será el valor que arroje la función f de x cuando x valga 1? Ojo, cuando x valga 1. El mismo 2. Y cuando x valga 2, el mismo 5. Acabamos de encontrar 5 pares ordenados que vamos a poder llevar a la gráfica que va a representar esa función f. ¿Cuáles son esos pares ordenados? Entonces voy a marcar los puntos. Voy a empezar marcando los puntos. Necesito marcar el punto -2,5. Muy bien. Voy a marcar el punto -2,5. Queda más o menos en esta ubicación. Ahora voy a marcar el punto -1,2. Entonces es más o menos este valor. Y el punto 0,1. Y nuevamente el punto 1,2 y el punto 2,5. Si unimos con una curva suave esos puntos, encontramos que la curva que representa esa función es más o menos la curva que estoy trazando en pantalla, ¿sí? Esa será la curva que represente la función. Ahora, hagámosle la prueba de la recta horizontal a esa curva en particular. Entonces, para esa curva en particular, voy a considerar esta recta. Ouch. ¿Qué pasó con esa recta horizontal? Al aplicar el criterio de la recta horizontal, encontramos que esa recta horizontal tocó la curva en un punto, 2 puntos. ¿Qué podemos concluir? F no es inyectiva. Ya, violentó la condición. Ahora, ¿qué más podemos concluir? Si f no es inyectiva, no se le puede pensar en una inversa, porque la condición inicial para definir la función inversa de f era que f fuera inyectiva. Entonces, ¿qué podemos decir? Que f no tiene inversa. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, pensémoslo en la representación de diagramas. ¿Cómo se ve? Porque desde el diagrama también podemos afirmar que es que no podemos definir una inversa. Consideremos el diagrama de la función f, que inicialmente, en el ejemplo particular que tenemos, la tabla de valores que tenemos, lo que está haciendo es que al valor -2, al valor -1, al valor 0, 1 y 2, los envía respectivamente en los valores al -2 lo envía en 5, al -1 lo envía en 2, al 0 lo envía en 1 y nuevamente al 1 lo envía en 2 y al 2 lo envía en 5.
¿Eso está claro hasta allí? Esa es la representación en diagramas de nuestra función f. Dijimos que la inversa era la función de vuelta. La función, ojo, no la relación, la función de vuelta sería lo que vamos a llamar f a la menos 1. ¿Será que si analizamos la relación de vuelta, esa relación es función? En el diagrama, si consideramos ahora que vamos a partir de b hacia a, cumple la definición de función, de que a cada elemento del conjunto de salida, porque vamos ahora de B a A, si a cada elemento del conjunto de salida le asigna exactamente 1 en el conjunto de llegada. No. En el caso particular del 5, el 5 me lo está enviando al menos 2, pero el 5 también me lo está enviando al 2. O sea, no me lo está enviando en exactamente un elemento, sino que me lo está mandando en 2. Y quién sabe en cuántos más los podría mandar. Sí, en el caso particular del 2, lo está enviando al menos 1, pero también al 1. No lo está enviando en un elemento único. Entonces, esa relación pierde la condición de ser función. Por eso la inversa, que no es función, no se puede definir. Estamos hablando de que la inversa es una función y en este caso, si yo defino la relación contraria, la relación de vuelta, esa relación carece de sentido para llamarse función. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Analicemos otro ejemplo. Analicemos el caso en el que se pueda verificar que la función f, que vamos a definir ahora mediante la estructura x a la 3 menos 1, sí tiene inversa, sí la tiene. Y como vamos a verificar que sí tiene inversa, entonces vamos a indicar cuál es precisamente esa inversa, sin aplicar el criterio de la recta horizontal. O sea, cuando hallemos la inversa, no vamos a aplicar el criterio de la recta horizontal. Entonces, tenemos que verificar que esta función sí es inyectiva, puesto que sí tiene inversa. Y como vamos a verificar que sí es inyectiva, entonces luego de eso vamos a hallar cuál es precisamente la expresión algebraica que define la función inversa, es decir, cuál es la expresión algebraica que define f a la menos 1 de x. Todo este análisis lo vamos a hacer sin usar el criterio de la recta horizontal. O sea, no lo vamos a hacer gráficamente como en el ejemplo anterior. Lo vamos a hacer analíticamente. O sea, usando la definición de que una función sea o no inyectiva. Vamos a usar la definición de que una función sea o no inyectiva. ¿Qué vamos a usar para verificar que f sí es inyectiva? La definición decía, considere dos imágenes iguales. Consideremos dos imágenes iguales. Y para esas dos imágenes iguales, ¿qué vamos a concluir? Que lo que se tiene que presentar es que x1 es igual a x2. Si eso se cumple, estaremos afirmando por definición que f es inyectiva y por tanto que f sí tiene inversa. Y ya otro proceso muy distinto que también lo vamos a hacer será encontrar cuál es la estructura de la inversa. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, voy a empezar considerando dos imágenes iguales. Como ya tenemos la estructura para la función, quiere decir que la imagen f de x1 va a tener qué estructura, es decir, vamos a evaluar la función f no en x, sino en x1. ¿Qué estructura va a tener? Va a tener la siguiente, va a ser un x1 que está elevado a la 3 menos 1.
Esta expresión es precisamente la que responde al hecho de considerar f de x1. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, estamos diciendo que estamos bajo la condición de considerar que esa imagen que tiene esta estructura, por cómo se definió f, va a ser igual a la imagen de f, pero bajo el elemento x2. O sea, cuando evaluemos la función, ya no en x1, sino en x2, que se va a comportar la igualdad, se va a cumplir la igualdad. Entonces eso va a ser igual a considerar ese x2 a la 3 menos 1. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Esta expresión que tenemos acá es una igualdad de expresiones algebraicas. Y cuando tenemos una igualdad de expresiones algebraicas, podemos usar propiedades de los números reales para operar lo que sea que haya allí. ¿Qué vamos a hacer? Podemos mandar a sumar este 1 al lado derecho de la igualdad. Y si mandamos a sumar el 1 al lado derecho de la igualdad, ¿qué le pasa a esas cantidades numéricas? ¿Qué le pasa a menos 1 más 1? Se cancelan. O sea que ¿qué expresión algebraica nos queda? Que x1 elevado a la 3 es igual a x2 elevado a la 3. Hasta allí todo va claro. Bien. Ahora, si tengo una expresión algebraica que está elevado a la 3 y otra expresión algebraica que está elevado a la 3, yo lo que necesito es relacionar esos valorcitos x1 y x2 y no los valorcitos x1 a la 3 y los valorcitos x2 a la 3. ¿Qué podemos hacer en esa igualdad de esas expresiones que están elevadas a la 3? ¿Qué podemos hacer allí? Podemos tomar la raíz cúbica. Entonces, si consideramos la raíz cúbica del elemento x1 a la 3, tendremos que considerar la raíz cúbica del elemento x2 a la 3. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Como cuando definimos los radicales, teníamos claro que en el caso de considerar unas raíces de índice impar, no teníamos ningún problema de cómo fuese el signo del radicando, porque eso siempre iba a ser un real. El problema era cuando consideráramos raíces con índice par, que el radicando tenía que ser positivo para que eso fuera un número real, ¿sí? Que es el problema de considerar las raíces cuadradas. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, como son índices impares, sin ningún problema, haciendo uso precisamente de las propiedades de radicales, raíz cúbica de x1 a la 3 da como resultado x1. Bien sea que x1 represente un número positivo, negativo o cero, no hay ningún problema, porque la raíz tiene índice impar y para la raíz de índice impar se define que arroja un resultado real, sea cual sea el signo de esa potencia que hay allí. Ocurre exactamente lo mismo en el lado derecho de la expresión. Raíz cúbica de x a la 2 a la 3 es x2. ¿Qué pasó allí? Para el caso en el que se consideraron dos imágenes iguales, se encontró que las preimágenes tenían que ser iguales. ¿Qué se concluye de ese comportamiento? Que la función f es ¿qué? Es inyectiva.
¿Eso está claro hasta allí? Como se concluyó que la función f es inyectiva, entonces se puede afirmar que f tiene inversa. Ahora, otro proceso muy diferente va a ser calcular precisamente la inversa, ¿cierto? Va a ser otra cosa. Una conclusión es que yo diga, y que todos digamos, que una función tiene o no tiene inversa. Otra es que yo diga cuál es la inversa, cuál es la expresión algebraica particular que representa la inversa de esa función f. Eso es lo que vamos a hacer, porque aquí dice, indique cuál es la inversa. Hay que indicar cuál es. ¿Cuál es el proceso que vamos a seguir? Tenemos que nos definieron la función f como la función que está representada por la expresión x a la 3 menos 1. ¿Qué vamos a hacer allí? Como ya sabíamos desde la estructura de una función que ese valor f de x es lo que conocemos como y, ese f de x es el y igual a x a la 3 menos 1. Entonces, si esta es la expresión, ojo, no es simplemente cambiar x por y, no, ojo, como esta expresión que define la función f es la que en dependencia de cada x se obtiene un valor para y, es decir, se despejó a y en términos de x, para encontrar la función d de vuelta, lo que vamos a hacer es que en dependencia de un y se encuentre un valor para x. Es decir, vamos a despejar a x en términos de y, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a despejar a x en términos de y. Vamos a dejar la x solita. Así como esta expresión que representa la función está despejando a y, está dejando a y solita, en la expresión que va a representar la inversa vamos a despejar en la x. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Qué hacemos con ese menos 1? Si nuestra intención es despejar a x. ¿Qué hacemos con ese menos 1 si nuestra intención es lo pasamos al otro lado, y lo pasamos al otro lado a sumar? Entonces tendríamos que y más 1 es igual a x a la 3. Pero ojo, a nosotros nos interesa despejar a x en términos de y, no despejar a x a la 3. ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, tomar raíz cúbica al lado derecho de la expresión. Si tomamos raíz cúbica al lado derecho de la expresión, pues tenemos que tomar raíz cúbica al lado izquierdo. Entonces, ¿cómo nos queda? Raíz cúbica de y más 1 igual a la raíz cúbica de x a la 3. Pero muy bien, otra vez, como estamos considerando una raíz de índice impar, no me importa cómo es el signo de esa potencia, eso es un número real. Y aplicando propiedades de radicación tenemos que la raíz cúbica de x a la 3 da como resultado ¿qué valor? X. O sea que tenemos raíz cúbica de y más 1 igual a x. Ya despejamos a x en términos de y. Ahí sí, lo que me decían en el chat, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a cambiar la x por y vamos a cambiar la y por x. Simplemente es una, digamos, un paso técnico que se hace para nombrar la función de manera coloquial, como normalmente se acostumbran a nombrar las funciones, en dependencia de x, ¿cierto? Entonces se hace un cambio de variable. Lo que era x se llama y lo que era y se llama x. O sea que este x lo vamos a llamar y este x y este y lo vamos a llamar x.
¿Quién es entonces la inversa de la función f? Que la denotamos como f a la menos 1, que depende de x. La inversa de la función f es precisamente la función que tiene la estructura raíz cúbica de x más 1. ¿Eso está claro hasta allí? De esa manera, no usando un método gráfico, como es usando el criterio de la recta horizontal, sino usando, digámoslo, un método analítico, haciendo uso de la definición, hemos verificado que una función particular sea o no inyectiva, y en dependencia de si lo es, hemos encontrado la estructura de su función inversa. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Excelente. Entonces hagamos este otro ejemplo. Determinemos si la función f, definida por la estructura 2x más 3 dividido 5 menos x, tiene o no inversa. Hay que determinar. Y en el caso en el que sí tenga inversa, es decir, en el caso en el que esa función f sea inyectiva, vamos a mostrar cuál es la inversa. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en el ejemplo anterior, pero para esta función particular. ¿Eso está claro hasta allí? Para mostrar si esta función f, definida de esta manera, es o no inyectiva, para poder concluir que tiene o no inversa, entonces vamos a hacer uso de del siguiente hecho, que para una imagen f de x1 igual a otra imagen f de x2, se tenga que cumplir que esas preimágenes sean las mismas. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, ¿qué significa considerar f de x1? Como ya tenemos la estructura para f de x, pues es evaluar la función f en vez de x en x1. Escribir la expresión que la representa, pero en vez de x, x1. ¿Qué tenemos hasta allí? Que 2 veces x1 más 3 dividido 5 menos x1 tendrá que ser igual a evaluar la función en x2. Es decir, tendrá que ser igual a 2 veces x2 más 3 dividido 5 menos x2. ¿Eso está claro hasta allí? ¿Cómo se llama esa relación que tenemos en pantalla? ¿Qué nombre recibe esa expresión que tenemos allí? Una proporción. Muy bien, Institución Educativa Santa Teresita. Es una proporción. ¿Qué se cumple en una proporción? ¿Qué se cumple en una proporción? El producto de extremos igual al producto de medios. Muy bien. O sea, que el producto entre 2x1 más 3 con 5 menos x2 tendrá que ser igual al producto de 2x2 más 3 con 5 menos x1. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Y lo que hay que hacer allí es
Aplicar propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Voy a empezar a distribuir. Primer término con primer término con segundo, segundo con primero, segundo con segundo. Y lo mismo en el lado derecho. Primero con segundo con primero y segundo con segundo. Propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Qué nos va quedando? 2 por 5, 10, x1. 2 por 5, 10, x1, menos 2 veces x1 por x2, más 3 por 5, 15, y menos 3x2. Eso nos quedó en el lado izquierdo. Ahora miremos qué nos queda en el lado derecho. 2 por 5, 10, x2, menos 2 veces x1 por x2, más 3 por 5, 15, menos 3 veces x1. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Ojo, 15 suma del lado izquierdo y 15 suma del lado derecho. Cancelamos los 15. Muy bien. ¿Qué más podemos cancelar? Menos 2x1, x2 es un valor que resta en el lado derecho, pero menos 2x1, x2, en el lado izquierdo, y menos 2x1, x2 también es un valor que resta en el lado derecho. Chao, también se fue. Ahora, en el lado izquierdo hay términos semejantes. ¿Cuánto nos da 10x1 menos 3x2? No. Qué pena. Eso no son términos semejantes jamás. ¿Qué podemos hacer allí? Para encontrar términos semejantes, es lo que quiero, encontrar términos semejantes. Transponer términos. Enviemos del lado izquierdo los términos que tienen la variable x1 y del lado derecho los términos que tienen la variable x2. Entonces, ¿qué nos queda? 10x1 estaba restando del lado derecho, lo mandamos a sumar al lado izquierdo. 3x1 igual 10x2, que estaba ya en el lado derecho, no lo vamos a mover, y menos 3x2 lo vamos a mandar a sumar al lado derecho. 3x2. ¿Eso está claro hasta allí? Y ahora sí. 10x1 más 3x1. ¿Cuántas x1 tenemos? 13. Y del lado derecho, 10x2 más 3x2. También tenemos 13x2. Por propiedades de los números reales, ¿qué podemos concluir? Cancelamos los 13 y sabemos que x1 va a ser igual a x2. O sea, comenzamos con la idea de considerar dos imágenes iguales y concluimos que las preimágenes tenían que ser iguales. ¿Qué se afirma para ese caso? Que la función f es ¿qué? F es inyectiva. Y como F es inyectiva, entonces también, ¿qué podemos decir? F tiene inversa. ¿Eso está claro hasta allí?
¿Qué tenemos que hacer ahora? Mostrar cuál es la inversa. Este fue el proceso para verificar que F era inyectiva y por tanto que F tenía inversa, y lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es la inversa. Vamos a verificar, Wagner, vamos a verificar si esa es la inversa de F. Voy a retomar la función en una hoja nueva, f de x definida como 2x más 3 sobre 5 menos x. La voy a retomar en una hoja nueva y allí hacemos el proceso para encontrar la estructura que representa la función inversa de f, ¿sí? Entonces tenemos que f es 2x más 3 sobre 5 menos x. Esa es la estructura que tenemos para f. Vamos a hallar la inversa. Pero resulta que f de x es lo que nosotros ya identificamos como y, ¿cierto? O sea, tenemos y igual a 2x más 3 dividido 5 menos x. ¿Eso está claro hasta allí? Como en nuestra representación de la función f, lo que está ocurriendo es que se despeja a la variable y en términos de x. Para encontrar la estructura que defina la inversa, vamos a despejar la variable x en términos de y. Pero es que esto que tenemos acá, si lo analizamos de esta manera, es una ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Es una proporción. ¿Y qué se cumple en una proporción? Que el producto de extremos es igual al producto de medios. Es decir, que el producto de y con 5 menos x tiene que ser igual al producto de 1 con 2x más 3. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora sí. Mejoró. ¿Qué hacemos? Propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Y por 5 da como resultado 5y. Y por x da como resultado xy igual a 12x más 3. ¿Eso está claro hasta allí? ¿Cuál es nuestra intención? Si al inicio teníamos y despejado en términos de x, para hallar la estructura a la inversa tendremos que despejar a x en términos de y, dejar a x sola. Entonces, vamos a transponer los términos que contengan la variable x. Vamos a escribir del mismo lado lo que tenga x y del otro lo que no tenga x. Entonces, ¿cómo nos queda? 5y menos 3 es igual a 2x más xy. ¿Eso está claro hasta allí? Y podemos tomar factor común al lado derecho. Eso, factor común x. Entonces, ¿qué tenemos?
5y menos 3 igual a x como factor común de 2 más y. Y despejemos x, que era lo que queríamos hacer desde un inicio. 5y menos 3 dividido 2 más y es igual a x. Como ya despejamos a x en términos de y, va a ser esta la estructura que nos permita definir la inversa, pero no la podemos dejar ahí. Hay que nombrar la función. Entonces vamos a hacer el cambio de variable. Vamos a cambiar las x por y las y por x. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que y es igual a 5x menos 3 dividido 2 más x. Y eso es precisamente lo que conocemos como f inverso de x. Esa es la función inversa de f con su estructura que la representa. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Les agradezco mucho por la asistencia y la participación y los espero entonces en la próxima clase, en la clase del jueves, para que trabajemos con funciones exponenciales y funciones logarítmicas. ¿Sí? Hasta pronto.